iniciativa podría cambiar el destino de millones de inmigrantes en Estados Unidos. Hay miedo. No quiero que me lleven a mi papá. Hay angustia. Dice mi hijo, mami, ¿cómo le hago yo para darle mis derechos a mi papi? Están separando familias honestas, trabajadoras. El futuro es incierto. It was done for the security of our nation, the security of our citizens. ¿Cómo afectan las medidas migratorias de Trump a nuestra comunidad? Mexico will pay for the wall. ¿Nos van a deportar? They shouldn't be very worried. I do have a big heart. ¿Cuáles son nuestros derechos? Escuchamos su voz, sus dudas y temores. Ustedes preguntan, nosotros tenemos las respuestas. Noticias Telemundo presenta Inmigración, Trump y los hispanos. Y bienvenidos a este programa especial de Noticias Telemundo. El pánico y el miedo se han instalado en nuestra comunidad latina. Nosotros queremos responder esta noche a todas las preguntas que tienen ustedes. No les vamos a dejar solos. Vamos a estar con ustedes siempre. La primera pregunta es de Marlene. Han detenido a su papá este jueves. Pero antes quiero saludar a nuestros expertos esta noche. Nuestra abogada de inmigración, la doctora Alma Rosa Nieto, la directora ejecutiva de Chirla, Angélica Salas, nuestra analista de Noticias Telemundo, Ana Navarro, y la vicepresidenta de la raza, Clarisa Martínez. Gracias por estar con nosotros en esta noche tan importante para los latinos. Pero ahora sí nos vamos directamente con sus preguntas. Y la primera es de Marlene Mosqueda. Tiene 21 años, nació en este país. Su padre, Manuel Mosqueda, fue una de las personas que cayó en las redadas de inmigración del pasado jueves aquí en Los Ángeles. Marlene nos cuenta que su padre en estos momentos está detenido. Marlene, ven. Gracias por estar con nosotros. Primero que todo, ¿cómo están? Bien angustiados. Nosotros sentimos que no sabemos qué va a pasar o qué va a ser nuestro next plan. Sí, el próximo paso. Vamos a hablar con la doctora Alma Rosa Nieto. ¿Qué le quiere preguntar? Quiero preguntarle qué posibilidades hay que mi papá salga de bajo fianza. Doctora. Muy bien. Bueno, que toda persona que es detenida puede pedir una fianza. Muchas veces depende del inmigrante de ICE y a veces hay que apelar e ir con un juez de inmigración para que él dictamine una fianza. En casos donde una persona ha sido deportada previamente es un poco más difícil. No conozco los detalles de su caso, pero es importante que toda persona que es detenida sepa que tiene derecho a ir a un juez, que tiene derecho de salir con fianza y también debe llamar inmediatamente a su familia, decirles dónde están, qué número de caso tienen para que la familia los pueda encontrar. ¿Has podido hablar con él? Todavía no. ¿Tenía antecedentes él en el pasado? Pues no sé, no haría a saber cómo contestar esa pregunta. Claro. Clarisa, ¿han cambiado las prioridades para este gobierno de quién buscan y quién deportan? Desgraciadamente así es. El presidente Trump, por un lado, se quiere dar golpes de pecho diciendo que la prioridad se la están dando a buscar a personas que presentan un riesgo para la seguridad nacional o para la seguridad de las comunidades. Pero la realidad es que el paso que ha tomado es de eliminar ese tipo de prioridades y abrir las puertas a dejar expuestos a personas que no tienen ningún récord criminal. Gracias, Marlene, por estar con nosotros. Quiero presentarles a Carla Estrada. Ella llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía 5 años. Está amparada bajo el programa de DACA. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. La pregunta para la doctora. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, si una persona es buscada por inmigración, por ICE, y llega a tu casa y tocan la puerta, ¿qué derechos tiene esa persona y qué derechos tienen las personas que están localizadas adentro de la casa como otros familiares indocumentados? Excelente pregunta, porque toda persona en este país, sea documentada o esté indocumentada, tiene derechos bajo la Constitución y uno de ellos es guardar silencio. Tendemos a querer cooperar con el agente y darle información porque creemos que nos va a ayudar. Al contrario, nos hunde. Entonces, lo primero es guardar silencio. Segundo, preguntar usted quién es. ¿Es la policía? ¿Qué policía? Trae una orden de cateo, quiero verla, y no abrir la puerta. Hay que pedir que la pongan en la ventana, debajo de la puerta, pero no abrir la puerta y ver que esté firmada por un juzgado, por un juez. Si no, les dicen chao, no abro la puerta.
Bueno, sabes que, Angélica, vimos el año pasado, aún bajo el gobierno de Obama, cómo agentes de ICE tocaban en la puerta, eso pasó principalmente en diciembre, de enero del año pasado, tocaban en la puerta diciendo que buscaban a una persona que sabían no estaba en esa casa para que las personas abrieran la puerta. Ese tipo de cosas ocurre. Todo el tiempo, desafortunadamente, y por ese motivo ustedes tienen que asegurar que haya una orden de cateo y que ese nombre sea alguien que está en su casa, pero ustedes no tienen que abrir la puerta. Al abrir la puerta, ustedes lo que están haciendo es invitando a que los agentes de inmigración sigan haciendo más preguntas. Uno tiene que mantenerse silencio, no puede decir su nombre y es todo, no tiene que decir nada más sobre su estatus migratorio. Dalila Valdés cruzó la frontera en el año 2001, tiene 22 años, estudia una maestría en la Universidad de California. Go UC. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. A mí lo que me gustaría saber es si cuando la gente busca servicios médicos, si hay algún riesgo de que puedan ser deportados por eso, y si lo hay, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir el riesgo de nuestra comunidad latina y indocumentada? Doctora. Bueno, en ciertos estados hay cierta protección, depende del estado en el que radica. En California, afortunadamente, hay ciertas protecciones, no solo con la policía, sino las autoridades y también los programas médicos que también pueden recibir muchas personas indocumentadas. Pero no es en toda la nación, hay solo algunos. Entonces, ahorita no quiero que nadie que está recibiendo asistencia y esté indocumentado, que la Corte si la necesita verdaderamente. Hay rumores de que puede afectar, pero esperemos que no sean realidad. Ana, cuando cambian estas realidades para la gente, hay tanta gente, estoy pensando a Guadalupe, que la deportaron la semana pasada, ¿no? en Arizona, después de tantos años aquí. Cuando cambia eso, tiene un efecto profundo en tantas familias, Ana. Yo creo que tiene un efecto profundo en nuestra nación. Y tú sabes, desde el punto legal es importante mantener en silencio, pero yo creo que desde el punto político es importante contar nuestras historias. Todos tenemos diferentes plataformas. Quizás la mía, la de José, la nuestra sea más grande que otros, pero todos tenemos acceso a medios sociales, tenemos amigos, tenemos empleadores, tenemos empleados, tenemos colegas. Debemos en estos momentos unirnos. En la unión está la fuerza y no podemos darnos el lujo de que este miedo nos paralice. Este miedo nos tiene que impulsar a hablar más que nunca, a gritar, a contar nuestras historias, a decirle a este país, a los líderes de este país, que venimos aquí a contribuir y de hacer de este país un país mejor y más fuerte. Ahora, pórtense bien. No les den por hacer nada, porque esto no se pongan, no estamos para tapetanes, no se pongan a hacer nada que no sea debido. Debemos de portarnos muy bien y estar aquí, orgullosos de estar aquí y exigir derechos. Y en las universidades hay un foro para poder hablar y expresarse e intercambiar ideas y conceptos con los otros estudiantes. Y yo quería decirles que ustedes lo saben, entre los residentes legales también hay temor, incertidumbre y muchísimas preguntas. Mario Villa está aquí con nosotros. Mario, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Si yo salgo del país al reingresar, ¿puede un oficial de inmigración forzarme a firmar la forma I-407, lo cual quitaría mi residencia? Muy bien, esto se ha escuchado mucho recientemente en las noticias y ha alarmado a nuestra comunidad inmigrante con tarjetas de residente. Y he escuchado muchos casos donde tengo tarjeta pero tengo miedo a viajar. No debe tener miedo a viajar. Ahora, si usted tiene, como decimos, esqueletos en el closet y problemas delictivos en el pasado, no recomiendo viajar, aunque sea residente. Y mucho cuidado con que he viajado de los últimos 10 años, cada año de vacaciones y no me ha pasado nada. ¿Pero por qué, doctora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado la administración, ha cambiado cómo están viendo en las computadoras y pantallas de la frontera y del aeropuerto la información que están sacando y tienen mucho más poder de decir esta persona no conviene para el país y quizás hacerle forzar a firmar esa forma. No debe firmarla nadie. Debe decir rehúso firmar, quiero ver a un abogado. Angélica. Bueno, también le estamos recomendando a todos los residentes permanentes que este es el momento de hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Porque como un ciudadano, ustedes tienen la mayor capacidad de derecho. Entonces, la ciudadanía no se quita. Y entonces, en este momento tenemos que fortalecer nuestra comunidad, haciéndonos ciudadanos, creciendo el poder y asegurando la protección a los individuos. No es bastante importante, ¿no? Hacerse ciudadano no solo por la protección, sino por ese derecho
derecho al voto. Yo todavía no he conocido un político que no quiere ser reelecto. Todos quieren ser reelectos. Y si nosotros empezamos a aliarnos con otros grupos poderosos, empezamos a votar en masa, creo que eso va a hacer que muchas personas escarmienten. Y creo que eso es muy importante. Empezamos el programa diciendo que no estamos solos como comunidad, entre nosotros mismos, pero también como comunidades hermanas. Así como vimos la respuesta a través de todo el país, de todos colores y sabores, cuando salió a la luz lo de la prohibición contra los musulmanes, hemos estado viendo esa respuesta en los últimos días cuando se han visto estas redadas, pero acordémonos que nuestra misma comunidad, estas estrategias que está llevando a cabo esta administración no son solamente para amedrentar a los inmigrantes, sino para amedrentar a toda la comunidad latina y a millones de familias de este país que tienen seres queridos que son inmigrantes. Acordémonos que de cada 10 latinos en este país, casi 8 ya somos ciudadanos estadounidenses. Tenemos casi 12 millones de estos que todavía no se han registrado a votar, pero ya califican. Y como dice Ana, para los que tenemos la oportunidad y la capacidad, la voz política y en las urnas va a ser increíblemente importante. 57 millones de hispanos en Estados Unidos, la gran mayoría nacidos en este país. Es una población creciente que tiene que responsabilizarse con participar en la democracia y en la política en este país. Nosotros vamos a una breve pausa. Continuamos con mucho más inmigración, Trump y los hispanos de Noticias Telemundo. Continuamos en este programa especial desde Los Ángeles, donde estamos contestando todas sus dudas sobre la política migratoria del presidente Trump. Y ahora vamos a una pregunta que nos trae Anabel Monge de nuestra estación Telemundo Chicago y tiene que ver con la situación de los beneficiados por el DACA. Gracias, José. Nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Monte en Cícero, Illinois, un suburbio de Chicago. Nos acompaña Vicente del Real, un estudiante universitario proveniente de México. Vicente, ¿cuál es tu pregunta para los expertos de DACA y DAPA? Mi sobrino no ha aplicado para DACA y ya acaba de cumplir sus 15 años. ¿Es recomendable que la aplique o debería esperar? Muy buena pregunta que están haciendo muchísimos jóvenes que están llegando a esa edad de los 15 años y quieren aplicar, quieren sacar licencia de conducir y poder estar semilegales en el país. Mi respuesta desafortunadamente va a ser sí y no. Sí, en el sentido de que si cancelan el DACA y después hay otro programa que tome su lugar y digan solo los que ya están inscritos en el DACA van a poder favorecerse. El acta del puente, por ejemplo. Exacto. Entonces van a decir, ¿por qué no me inscribí? A la vez, si va a usar esta información en contra de nuestra comunidad, la nueva administración para sacar a personas, claro que no deben acercarse e ingresar sus huellas y todos sus datos y los datos de sus padres. Así es que es una decisión que debe ser asesorado por un abogado para que vean las dos partes y decidir, ¿me conviene o no? ¿Me tomo el riesgo o no? Clarisa, esta acta del puente que no ha sido aprobada, ¿cuáles son los puntos principales? Bueno, en estos momentos están empezando a surgir diferentes propuestas en el Congreso y bueno, como siempre ha sido el caso, el camino de propuesta a llegar a ser ley es largo y arduo. En estos momentos hay una propuesta con apoyo bipartidista que lo que haría es las personas que ya han aplicado a DACA tratar de establecerlo por medio de legislación. Entonces ahí es donde está el riesgo de que si una persona no aplica y esa propuesta llegara a caminar, solo cubre a las personas que ya aplicaron. Clarísimamente, para decir un nombre, no ha sido aprobada esa propuesta. Ha sido aprobada. Así que hasta ahorita el que le diga que hay un acta del puente está mintiéndole. Es importante. Vamos a saludar a Justino Mora, que activista por los derechos de los inmigrantes y tiene una pregunta sobre los indocumentados que viajan por el país. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Mi pregunta es relacionada no solamente a personas indocumentadas, pero personas que tienen un permiso temporal como TPS, DACA o visas. ¿Cuáles son sus derechos a viajar adentro del país?
Bueno, tienen derecho de viajar por todos los 50 estados de la Unión Americana, por supuesto. Sin embargo, tienen que tener un documento para presentar a las autoridades en el aeropuerto, que son TSA, y tienen que tener un documento oficial como un pasaporte de su país de origen, una identidad. Ahora, hay que recordar que no hace mucho tiempo hubo operativos de ICE dentro de los aeropuertos. Gente que estaba esperando a sus queridos, a sus familias, y estaban afuera, fueron detenidos por ICE. Entonces, nunca sabemos, bajo esta nueva administración, si esto va a empezar también, y viajar por tierra aún más riesgoso por los retenes que hay en caminos y rutas. Angélica, vemos por ejemplo en el aeropuerto de McAllen donde hay una presencia diaria y constante de inmigración, pero no es así en otros aeropuertos y sin embargo, ¿qué le diría usted a esa gente? A una persona indocumentada nosotros le estamos diciendo no viaje en este momento. Sin embargo, si usted tiene residencia legal, si usted tiene el TPS, DACA, usted tiene el derecho de viajar, pero una persona indocumentada ahorita es muy riesgoso viajar por aeropuertos. Justino, muchas gracias. Bueno, hay más de 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos con padres indocumentados. Hay más de 16 millones de personas que viven en Estados Unidos en un hogar de estatus mixto. Son muchas las personas que tienen interrogantes. Julio Vaqueiro, presentador de Telemundo Los Ángeles, tiene otra pregunta. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Conocí a Álvaro Castillo, un joven ejemplar de verdad. Está protegido por el DACA, llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años, ya estudia su maestría en literatura inglesa y trabaja para ayudar a su familia, que es una de esas familias, José, que dices, de estatus mixto. Su hermana es ciudadana de Estados Unidos, pero tus padres son indocumentados aquí. En ese sentido... Acá mi hermana es ciudadana, pero mis padres son... Pues mi pregunta es la siguiente. Para parejas que son indocumentados, pero tengan hijos americanos, ¿es recomendable que los hijos que puedan que los pidan estando aquí en los Estados Unidos o ya en su país de origen? Oye, bueno, si la persona, el padre o madre indocumentado están dentro de Estados Unidos ahora, actualmente, y tienen un hijo mayor de 21 años, ciudadano, por nacimiento o naturalización, pueden ser pedidos. Sin embargo, hay una ley que es un castigo de 10 años y si la persona no tiene plataforma para inmigrar en Estados Unidos, no recomiendo que empiecen un caso porque tienen que salir al consulado americano de su país de origen y ahí les van a imponer el castigo de 10 años y no hay perdón. Ahora, si sus padres entraron con visa, tienen la protección de una famosa ley 245I, tienen hijos y su papá y pueden ser completamente diferentes los resultados, ¿vale la pena o no ingresar una solicitud? Mira, yo creo que como comunidad tenemos que mantenernos muy al tanto. Muchas de las cosas que hemos estado mencionando, como DACA, como el TPS, son órdenes ejecutivas. Y por eso es muy difícil dar una respuesta cierta, porque una orden ejecutiva es un plumazo. Y el presidente Trump, si algo hemos aprendido en los últimos 23 días que ha sido presidente, es que es una máquina de emitir órdenes ejecutivas y es algo venático. Un día está de buenas, otro día está de malo. Yo creo que más de malo que de bueno, pero bueno. Y por eso hay que mantenerse tan al tanto. Y escuchando estas historias, me parece que los indocumentados tienen que organizar un sistema, una estructura de apoyo, que si algo les pasa puedan coger el teléfono y puedan llamar a una persona que después pueda llamar a 5 personas y después pueda llamar a 10 personas, usar las plataformas públicas que tenemos, las redes sociales, para contactar a los medios, para contactar a los vecinos, porque este asunto de la protesta, de que vean a personas protestando, a personas enardecidas, a personas unidas en protestas por las injusticias, va a tener efecto más tarde o más temprano. Brenda Valle es también una soñadora, una dreamer, estudia una maestría en historia en la Universidad Estatal de California, está casada con un ciudadano estadounidense. Brenda, qué gusto verte. ¿Qué historias estás estudiando? ¿Qué tipo de historias te interesa? Historia de Latinoamérica. Muy bien, hay mucho de qué aprender, ¿verdad? Muchísimo. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, si uno puede obtener el perdón, ¿qué tan riesgoso es salir ya obteniendo ese perdón? Muy bien, cuando una persona ha vivido indocumentada en el país y se casa con un ciudadano y después quiere inmigrar y ha sido indocumentada después de los 18 años de edad, acumula presencia ilegal y requiere un perdón. Ese perdón se obtiene ahora, aquí en Estados Unidos, y ya que lo tiene en la mano, sale a su país, al consulado americano. Si no tiene ningún otro inconveniente, y de nuevo, recomiendo asesoría para ver que no tenga tatuajes, que no tenga problemas previos con inmigración. Y doctora, perdona la interrupción, ¿qué tiene que ver los tatuajes con el estatus
de una persona. Desafortunadamente, dentro de las leyes de inmigración no se prohíbe inmigrar a personas que son miembros o afiliados con pandillas. Entonces los tatuajes a veces los malinterpreta un médico al cual se va antes de la entrevista al consulado americano y lo puede poner ahí, yo creo que esto es de pandilla, el médico, ¿no? Y el cónsul ya lo ve y dice, pandilla, negado. Entonces los tatuajes hay que verlos, yo les pido a mis clientes que se tomen fotos, los quiero ver, los quiero identificar, los quiero poner en plumón, esto significa esto, no tiene nada que ver con pandillas, es el nombre de la hija, es el nombre del hijo, no tiene que ver con pandillas. Entonces, volviendo a su pregunta, por lo regular, si no tiene nada de bases de inadmisibilidad, usted puede ir y venir y en una corta semana le dan su visa y regresa, pero asesorarse antes de salir. Brenda, gracias. Doctora, nosotros vamos a una breve pausa en Inmigración, Trump y los hispanos. Quiero que en estos breves momentos antes de una pausa usted nos dé algunos temas importantes que todos tenemos que tener en mente. Muchos tips tengo para ustedes, pero los dos importantes ahorita con el temor que hay en nuestra comunidad. Que el temor no nos paralice, que el temor nos movilice. Y lo primero es, si tienen hijos americanos y los padres están indocumentados, sacarles pasaporte americano cuanto antes a esos niños. Segundo, hacer un documento que le llaman poder, en inglés Power of Attorney, que es un documento en el cual un padre o madre indocumentado deja dicho, si me deportan a mí, ¿qué voy a hacer con mis pequeños? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a llevar a la escuela? ¿Quién los va a subir a un avión para reunirse con la madre? Esto es importantísimo. Vamos a hablar más de eso y mucho más después de esta breve pausa. Quédese con nosotros. Gracias. Continuamos en este programa especial donde Noticias Telemundo está respondiendo a sus temores y dudas sobre inmigración. Y ahora vamos a dar paso a una pregunta que nos llega desde nuestra estación Telemundo Houston a través de su presentador Martín Berlanga. Martín. José, te saludo desde Texas, en donde el nivel de desempleo está por debajo del promedio nacional. Aún así, hay 1.200.000 trabajadores de la construcción en todo el país y muchos son reclutados en las calles, son jornaleros. Es el caso de este hombre guatemalteco. ¿Tu nombre completo cuál es? Miguel González. Miguel, ¿cuál es la pregunta que tú quisieras hacer ahora ante el gobierno de Donald Trump? Mi pregunta es, ¿qué opciones habrían para que en una futura oportunidad se les dé permiso a la gente para que vengan a este país a trabajar? Más claro que en el agua. Muchísimas gracias. Aquí la respuesta. La administración está hablando, y son rumores, de limitar estas visas, de cambiarlas y modificarlas. Por eso se ha puesto todo el Valle de Silicón en contra de que cierren estas visas de trabajadores. Así es que por ahora existen. Si una persona está en el exterior, no ha violado las leyes de inmigración, podría pedirlas en la embajada americana de su país de origen. Mira, también en esto de inmigración hay una realidad económica. Y a este país no le conviene económicamente echar a 11 millones de personas, muchos de ellos grandes trabajadores. Creo que es muy importante movilizar las organizaciones de fe, las iglesias, los templos, las organizaciones de industria, las organizaciones agrícolas, las organizaciones de construcción. Esas industrias donde hay mucho inmigrante, mucho hispano trabajando, tienen poder, tienen acceso, tienen cabilderos, tienen voz en Washington. Debemos de movilizar a nuestros propios líderes en el Congreso. Nosotros tenemos congresistas que tienen voz y voto, y hoy en día es necesario que además tengan columna vertebral y que hablen y que defiendan y que demuestren colmillo y que no sientan miedo. Y nos toca a nosotros. La reforma migratoria integral que incluyó una amnistía del presidente Reagan, 31 años y seguimos esperando. Nelson Belloso es salvadoreño de Usulután, además, ¿no? Conozco bien a tu bello país y estás aquí con una pregunta. Claro Nelson. que sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi pregunta es, ¿qué pasará con el TPS? ¿Será que lo pueden eliminar? Bueno, es un acuerdo entre países y entre presidentes. Hasta ahorita no se ha dicho absolutamente nada de eliminar el TPS. El temor lo tenemos de que puedan eliminarlo, pero hasta ahorita no hay rumores y no queremos darles a saber mucho de que existe este programa porque le va a dar más ideas a la nueva administración. Nuestra recomendación es que si usted está bajo TPS, siga renovando su permiso. Es tan importante cualquier programa temporal que lo pueda proteger en este momento, el TPS, DACA, renueve su permiso para que esté protegido.
Gracias. Y eso es importante recalcar que los hermanos centroamericanos que han estado acaparados bajo TPS han contribuido a este país durante años, una comunidad ejemplar que lo único que quiere es aportar hacia este país. Gracias, agradezco mucho. Y si usted desea convertirse en ciudadano estadounidense y cumplir su sueño americano, vaya a nuestra página digital elpoderenti.com/ciudadanía. Toda la información la encontrará aquí. Vamos a una breve pausa. Doctora, unos tips rápidos antes de esta pausa. Muy bien, muchísimas gracias. A nivel nacional, mucha gente dice, ¿y dónde consigo un buen abogado? Un abogado que sepa de inmigración. Hay una organización a nivel nacional sin fines de lucro llamada AILA, AILA.org, y es una organización de abogados, 10,000 o más, a nivel nacional de abogados de inmigración. Métase ahí, pone su código postal y le da lista de abogados en defensa de deportación, porque no sabemos cuándo lo vamos a ocupar y no queremos a última hora ir con un notario y que nos dé el abogado con el que trabaja él, que por lo regular no son muy competentes, si tener a alguien de confianza. Inmigración, Trump y los hispanos, una breve pausa y continuamos con mucho más. Estamos con ustedes, ya regresamos. Y tenemos mucho más en este programa especial de Noticias Telemundo, donde estamos respondiendo a sus interrogantes sobre la política migratoria del presidente Trump. Y ahora vamos a una pregunta que nos envía la presentadora Daisy Balmajó de nuestra estación Telemundo Miami. Daisy. Muchísimas gracias, José. Bueno, yo me encuentro en el corazón de la pequeña Habana, donde la comunidad cubana también tiene muchísimas inquietudes acerca de las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump. Me acompaña en este momento Efraín Méndez. ¿Cómo estás? Un joven cubano. ¿Qué tiempo llevas aquí, Efraín? 2 años ahora. Un joven cubano que lleva aquí 2 años y bueno, él también quisiera hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Qué preguntarías tú? Sí, bueno, creo que con las nuevas políticas migratorias del actual presidente Trump existen temor entre muchos cubanos que al llegar a los Estados Unidos obtuvieron su estatus legal a partir del asilo político, de que si ellos regresan a Cuba de visita, por cualquier motivo, pudieran perder este estatus de asilado y se les pudiera negar el reingreso a los Estados Unidos. ¿Qué de cierto existe en esto y qué precauciones tendrían que tener entonces los cubanos una vez ahora que visiten la isla a partir de ahora? Bueno, esta es la pregunta de Efraín. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta muy válida con el temor que hay bajo la nueva administración. Sin embargo, esto siempre ha sido un temor. Si una persona obtiene asilo político de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, está diciendo yo no puedo vivir en ese país porque me matan, me torturan, me desaparecen. Entonces, siempre le hemos dicho a los abogados que no regresen como residentes a ese país porque podrían tener problemas al ingresar. Entonces, esto no es nuevo, ahora quizás sea aún más el riesgo. Y creo que aquí el tema general es que lo que tenemos que acordarnos es prevención, protección y defensa. Hemos hablado de algunos pasos que puede tomar personas indocumentadas o familias mixtas que tienen personas indocumentadas sobre el poder de abogado, cómo dejar encargados a sus hijos, tener un abogado, un número de abogado que conozca o de un centro comunitario como el de Chirla o otro que esté en su ciudad. Esto es parte de la prevención. La protección es sobre todo saber los derechos que tenemos. Hemos hablado de que no tiene que abrir la puerta, tiene derecho a exigir que le presenten una orden y se la den por bajo de la puerta antes de abrir, guardar silencio si se encuentra alguien en la calle y sobre todo debe hablar con un abogado. Y la defensa, como habíamos dicho, casi 8 de 10 latinos somos ciudadanos. Hay que registrarnos a votar y ayudar a defender a nuestra comunidad y hacer que los funcionarios políticos hablen a favor de nuestras comunidades. Carolina Moranino no tiene noticias sobre su trámite migratorio hace ya 11 años. Carolina. Sí, mi pregunta es, ¿cómo puedo indagar en mi caso sin ponerme en la mira de inmigración? Depende de qué caso. Perdón. No. Bueno, primeramente, su caso tiene que pedir información a través de un abogado y es puede usted, en inglés le dicen FOIA, que es una petición de información sobre su caso. Hágalo a través de un abogado, así de esa manera usted no se pone en riesgo. Y el abogado pone todo, yo pongo para mis clientes todos los datos míos, para que no sepan dónde está usted. Entonces las autoridades no saben específicamente de quién se trata. Exacto. Ni dónde está.
Me llega a mí toda la información. Y esto fue que usted no fue un abogado hace 11 años. Sí. Ese es el gran. Muchas gracias. Y ahora vamos a la siguiente pregunta de nuestro auditorio. La trae Gisela González, que lleva viviendo hace casi 25 años aquí en Los Ángeles. Es residente permanente. Gisela, mucho gusto en verte. Muchas gracias por la invitación. Mi pregunta es, ¿un residente puede perder su residencia por alguna felonía? ¿Y cuáles de estas felonías es por la cual puede perder su residencia? Doctora. Claro, un residente es un huésped en este país, hay que entender eso, y si se porta mal es obvio puede ser deportado, puede perder la residencia. Sin embargo, mi consejo es todo residente que tenga delitos y hasta personas indocumentadas que tengan delitos pequeños o grandes deben ver a un abogado penal, un abogado criminal de confianza, porque hay estados donde se pueden borrar los delitos, eliminarlos, bajarlos de felonía a misdemeanor, un delito más pequeño. Entonces, mi recomendación ahorita para toda la comunidad que tenga delitos es ver a un abogado penal para ver de qué manera puede suavizar esos delitos. Y no aplique para ciudadanía tampoco sin ver a un abogado antes, porque ciudadanía es arma de doble filo y ahí la podrían detectar con el delito y quitarle o querer quitarle la residencia. Uno de los requisitos más grandes de ser residente es residir en este país. Creo que hay un requisito de 180 días en el país por año. Mucha gente se convierte en residentes y dice, bueno, pues me voy a ir de regreso a Nicaragua a vivir como residente y venir una vez al año a dar mi paseadita y mantener mi estatus. Creo que eso es un gran riesgo en estos días. Carolina Castro es una ciudadana estadounidense que creció en la frontera. Ella tiene una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a la ciudad de Santuario. ¿Qué viene siendo una ciudad santuario? ¿Qué beneficios le ofrece esta ciudad o estas ciudades a las personas que no tienen documentos legales? ¿Y qué riesgos enfrentan con la nueva administración la ciudad de Santuario hoy en día? Bueno, una ciudad santuario es una ciudad en la cual el Departamento de Policía ha tomado una decisión de no hacer el trabajo de inmigración y no colaborar con inmigración para transferir a las personas para que sean deportados. Esa es una ciudad santuario. Hay otras ciudades que han extendido esas protecciones para su gente dentro de esa ciudad. Sin embargo, no nomás es lo que nosotros llamamos una ciudad santuario, sino es lo que cómo esta administración califica tu ciudad. Y nosotros lo que estamos peleando es para asegurar que cada ciudad no vaya a colaborar con su policía para ayudar a inmigración, capturar a personas que están indocumentadas en este país. Pero mira, en estos momentos este tema de la ciudad santuario está ya en corte, ya hay un pleito judicial montado. Y es bien importante que nuestra comunidad se mantenga constantemente informada, porque aquí pueden haber cambios a diario. Así que además de ver las telenovelas en Telemundo, también vean el programa de noticias de José, que es bastante bueno todos los días. Y también hay que aclarar esto. Creo que la administración ha estado tratando de presentar a las ciudades santuarios como que son lugares donde un inmigrante puede cometer un crimen sin consecuencias. Esto no es cierto. Lo que estamos hablando aquí es que la policía no se va a convertir en agente migratorio. Si hay un inmigrante que comete un crimen, a ese inmigrante, como cualquier otra persona que comete un crimen, no va a quedar sin consecuencias. Y la administración está tratando de ofuscar estas cosas para levantar oposición a las ciudades que tienen estas prácticas. Pero estas ciudades lo que están haciendo es defender la cuarta enmienda de la Constitución, que dice que si quieren detener a alguien, tienen que tener una orden de detención para esa persona. Y por cierto, en esas ciudades también pueden ocurrir todo tipo de redadas. Eso no y lo estamos viendo. También hemos recibido, y gracias, muchísimas gracias.